Buenos días, Dios les bendiga. Qué lindo verlos nuevamente, una vez más en este domingo a la mañana. Gracias por estar aquí. También saludar a aquellos que van a ver esta enseñanza a través de YouTube. Como ya lo he dicho anteriormente, hemos comenzado este estudio inductivo del Evangelio de San Marcos hace semanas atrás, varias semanas atrás, y hoy estamos ya en el capítulo 2, vamos a ver los versículos 13 al 22. Yo creo que vamos a ver dos porciones de la enseñanza hoy, que es el llamamiento de Mateo, y también vamos a ver acerca del confrontamiento que tiene Jesús con los religiosos de su tiempo, los que eran fariseos. Vamos a estar viendo eso. Si Dios quiere, vamos a poder cubrir todos esos versículos del 13 al 22. Así que si tienen sus Biblias, les animo que me sigan a través de sus Biblias, tienen sus notas también, y lo que yo hago en las notas, tengo ahí las porciones de los versículos que vamos a estar cubriendo en esta mañana, y ahí tienen para poner notas, y las notas pueden tomar las notas que yo tengo aquí en la pantalla, marcar algunos puntos importantes, para que entonces de esa manera podamos echar bien la enseñanza y recordarnos también, ¿no es cierto?, de lo que hemos aprendido. Tomar notas es bien importante, pero sí les animo que traigan sus Biblias, pueden marcar también sus Biblias, también los pasajes que vamos a estar viendo el día de hoy. Si me permiten, voy a orar, vamos a dar comienzo. Padre eterno, te amamos, te damos tantas gracias, Señor, que tenemos el privilegio, Señor, la bendición de poder estar aquí juntos como iglesia, Señor, y poder congregarnos, y poder, Señor, una vez más, Señor, estudiar tu palabra, tu santa palabra, Señor, y poder, Señor, gozarnos en poder ver a Jesús a través de este estudio inductivo del Evangelio de San Marcos, Señor, de que podamos ver la hermosura, la belleza de Jesús a través de los evangelios, específicamente a través de este Evangelio de San Marcos. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento, y Señor, nos enseñe en este día, no solamente el de oír, Señor, tu palabra, pero también de poder, Señor, ser transformados cada día a tu imagen. Te alabamos y te exaltamos y te damos gracias por este tiempo junto que vamos a compartir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Si me permiten, una vez que ya di el saludito, voy a ahora cambiar en la pantalla. Vamos a compartir. Díganme si están viendo aquí. ¿Ven la presentación? Ahí está. Muy bien. Yo creo que también los que están viendo, no he visto todavía nadie que se haya conectado a través de Zoom, pero ya pronto tendremos algunas visitas que se van a conectar en línea también. Bueno, ¿dónde quedamos la semana pasada? Habíamos quedado la semana pasada terminando en el versículo 12 del capítulo 2 de Marcos. Vimos el milagro del paralítico, ¿no es cierto? Cuando vimos a sus amigos descender al paralítico en la casa ahí en Capernaum, donde Jesús se encontraba juntamente con sus discípulos y otros más, que también se acuerdan que habíamos mencionado la multitud curiosa, o sea, dentro de los personajes en el pasaje que vimos la semana pasada, ahí en los versículos 1 al 12, vimos que también, aparte de estar los discípulos del Señor, se encontraba la multitud curiosa que se encontraba fuera de la casa, ya no cabían más dentro de la casa, había tanta gente que estaban siguiendo a Jesús, que se le hacía acá prácticamente imposible a Jesús ya poder estar dentro de una casa, sino que ya tenía que salir a los lugares más desérticos o salir a las orillas del mar de Galilea, para entonces así continuar con su misión o la razón por la cual él nos dice al comienzo de Marcos capítulo 1, cuando lo vimos ahí en el versículo 38, dice, para esto yo he venido, dice, para predicar, para que predique también allí, o sea, en otras regiones, en otras ciudades, en otras villas, porque para eso he venido, para anunciar, ¿no es cierto?, las buenas nuevas del Evangelio, el arrepentimiento, la venida del reino,
y que los pecadores vengan a arrepentimiento y a poner su fe en el Rey venidero, en el Rey que había sido prometido, en el Mesías, en Jesucristo. Y bueno, en esa ocasión vimos que lo terminamos la semana pasada, donde termina sanando al paralítico, pero hay algo más allá de la sanidad y los milagros, ¿no es cierto? Vemos que lo que Jesús estaba aquí enseñando a las multitudes, a los fariseos, lo cual se escandalizaron y ellos empezaron a criticarlo, era de cuando él dijo de que él podía perdonar pecados. Y por supuesto, de una manera muy cierta, los fariseos, los religiosos, en este caso los escribas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que dentro de los que eran escribas, el nombre escriba eran los maestros, los teólogos de ese tiempo, dentro de lo que eran escribas estaban dentro de la secta de los fariseos, de ese grupo separatista o los separados, que se traduce esa palabra fariseos, estaban lo que eran los escribas, los maestros, que enseñaban lo que leían el Antiguo Testamento ahí en las sinagogas, lo que se encargaban de enseñar al pueblo. Y cuando ellos escucharon que Jesús estaba perdonando el pecado del paralítico, ellos empezaron a murmurar dentro de sí mismo, mentalmente, y Jesús, demostrando que Él es Dios, que Él es un Dios omnisciente, de que sabe todas las cosas, Él les dice: ¿por qué murmuráis en vuestros corazones? Y ese murmuráis en vuestros corazones es la clave, ¿no es cierto? Que era un asunto mental. Y bueno, y claro, cuando Él les menciona de que es más fácil, ¿no es cierto?, decir que se levante el paralítico, o dice, ¿por qué hablas de ¿por qué habla así? Decían ellos. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo su espíritu, que pensaban de esa manera, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y después Él dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis, Él dice, que el Hijo del Hombre, y este es un título mesiánico, hablándonos de que Jesús es Dios. Este título mesiánico es el título más usado, yo les decía la semana pasada, por Jesucristo, aparte del título Hijo de Dios. Dos títulos más usados en el Nuevo Testamento es Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Y ese título Hijo del Hombre, que se menciona por primera vez en Daniel capítulo 7, que se refiere al Mesías, es el más usado por Jesucristo hablándose cuando Él habla de sí mismo. Y bueno, cuando Él dice eso, dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, tiene autoridad o potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y bueno, y vimos cómo finalizó la historia, de que la gente quedó, al instante se levantó el paralítico y a la vista de todos, ¿no es cierto?, estaban todos asombrados, y dice que todos glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Pero nunca lo reconocieron, aún a pesar de este gran milagro, nunca lo reconocieron, aún en este pasaje aquí que leímos y vimos, nunca lo reconocieron como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, el Mesías o Dios encarnado. Y bueno, y después ahora entramos en el versículo ahora 13 del capítulo 2. Y como título principal de lo que vamos a ver en estos primeros 4 o 5 versículos, del 13 al 17, después vamos a seguir en la segunda parte del 18 al 22, está como título el escándalo de la gracia, el escándalo de la gracia. Hay un gran escándalo acá que los fariseos y los religiosos reaccionan por el hecho de que aquí en Jesucristo, particularmente este tipo de persona en la sociedad judía, a quien Él estaba perdonando. Entonces, claro que vamos a ver cómo termina el capítulo, los versículos anteriores que vimos. Jesús dice que Él tiene el poder y la autoridad
¿De qué? De perdonar pecados. Ahora, en los versículos que vamos a ver, en el 13 en adelante, vamos a ver a quién Él perdona. ¿Cuáles son los pecadores que Él perdona? ¿Okay? O sea, que en el comienzo del capítulo vimos que Jesús tiene el poder de perdonar, y ahora en el versículo 13 al 17 vemos a quién Él perdona o ofrece el perdón. ¿Okay? Y ahora vamos a ver un poquito más aprender acerca de quiénes son estos recaudadores de impuestos. Y bueno, eso lo vamos a estar leyendo. Un poquito de introducción de lo que vamos a estar viendo. Como ya les dije, acaba Jesucristo de mostrarnos a quién Él está perdonando y quién está incluido dentro de los pecadores arrepentidos, en el cual van a tener acceso al reino de Dios. Y quiénes van a quedar excluidos del reino de Dios. Y por supuesto, son aquellos personajes que ya los hemos conocido y los hemos visto, ya que son los religiosos de ese tiempo, los fariseos, estos escribas fariseos. La Biblia es clara en que la salvación no puede ganarse por medio de buenas obras. Y esto lo hago como una introducción para que entonces empezamos a entender el cuestionamiento y la gran crítica, ¿no es cierto? Y el escándalo que ocasiona el hecho de que Jesús ofrezca la salvación o el perdón de pecados a un recaudador de impuestos. Y eso ya lo vamos a ver, pero estoy haciendo esto como introducción. Pero la Biblia es clara que la salvación no puede ganarse por medio de buenas obras. Eso ya todos lo hemos aprendido, que no es por nuestros méritos personales o cualquier forma de justicia propia. La salvación, sabemos, como dice Efesios capítulo 2, nos dice en el versículo 8, que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, por medio de la fe, ¿cierto? ¿Y la fe en quién? En Jesucristo, y en Cristo solamente. Solamente Jesucristo es el que puede perdonar pecados y quien puede, ¿no es cierto?, salvarnos, porque Él fue nuestro sustituto. Él fue quien tomó nuestro lugar, en el cual nosotros merecíamos estar excluidos de la presencia de Dios, o de estar delante de Dios, y por nuestros pecados. Y ahora vemos que Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz, siendo nuestro sustituto. Y bueno, y sabemos que entonces fue el gran intercambio, donde Jesús cargó con mis pecados en la cruz, donde yo me merecía haber sido condenado. Cristo fue condenado en mi lugar. Él cargó con la ira de Dios, que la justicia de Dios demandaba que la paga del pecado fuese muerte, y eso es exactamente lo que Cristo voluntariamente, Él tomó con esa carga y con ese pago de nuestros pecados. Y el intercambio fue de que ahora la justicia de Dios, la vida perfecta de Jesús, la vida que tú y yo nunca íbamos a poder vivir, fue dado a nuestro favor. Entonces tenemos una justicia que no es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Bueno, entonces vimos eso, vemos que los seres humanos, lo que son, bueno, no puedo ni leer mis propias notas. Todos somos pecadores, no hay ninguno que sea justo, nos dice, por supuesto, la palabra de Dios, pero sabemos exactamente que eso es lo que es el Evangelio de Jesucristo, y exactamente ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio, y eso es precisamente por qué vino Jesús, ¿no es cierto?, para salvarnos. Y como ya le dije, aquel que fue totalmente sin pecado se convirtió en el portador de pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, de acuerdo a 2 Corintios 5:21. Y bueno, los escribas y fariseos, que ahora los vamos a ver, por supuesto, en este pasaje que vamos a leer del versículo 13 al 17, están acá, son la personificación de lo que es la justicia propia, legalista, el sistema religioso que existía en el tiempo de Jesús. La ironía de la justicia propia es que condena a la verdadera justicia. Es interesante que ellos condenaron a Jesús siendo el portador de la verdadera justicia. Aquel que vivió la vida perfecta, sin pecado, fue condenado por aquellos que se creían, ¿no es cierto?, que por su propia justicia, por sus propios méritos, ellos estaban con una relación
correcta delante de Dios. Y bueno, eso es los personajes que ahora vamos a ver en el pasaje que vamos a leer. Lo que ellos veían como un escándalo, ¿no es cierto?, de que Jesucristo era un amigo ¿de qué? De publicanos y pecadores, o sea, los metían, los agrupaban en este grupito, ¿no es cierto?, de que para ellos se escandalizaban de que Jesucristo fuese amigo, de que Jesucristo se socializaba con este grupo de gente marginada, rechazada por los escribas, por los fariseos, por los religiosos de ese tiempo. En realidad, por cierto, el perdón de los pecados era dirigida, o la gracia de Dios era dirigida exclusivamente hacia ellos y no hacia aquellos que se creían que eran justos. Porque la palabra dice que no hay ninguno que es justo, pero ellos se creían que era justo, entonces por eso Jesús utiliza esa frase y él hace ese comentario diciendo, yo no he venido para salvar o sanar a los que son sanos o salvar a aquellos que son justos, sino vine a salvar a pecadores o vine a sanar a aquellos que están enfermos espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿quiere decir que había algunos que eran justos? No. Lo que él está diciéndole a estos fariseos, a estos religiosos, de que ninguno es justo, no hay ninguno que sea, ¿no es cierto?, que pueda medirse y poder considerarse sin pecado o justo o tener una relación correcta delante de un Dios que es santo por tus propios méritos. Hubo uno solo que lo pudo hacer y ese fue Jesucristo. Entonces tenemos que revestirnos, cubrirnos a través de una justicia que no es nuestra, sino la justicia de Cristo. Bueno, esto es una pequeña introducción. ¿Por qué el escándalo de la gracia? Porque nuevamente los religiosos, el sistema religioso de ese tiempo, se creían que por sus propios méritos ellos podían ser justos, santos y perdonados delante de Dios, de un Dios que es santo. Y bueno, vamos a ver el primer punto acá. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer esto, vamos a leer del 13 al 17 y después ahora regresamos a la pantalla, a lo que tengo aquí en la pantalla. ¿Okay? Vamos a ir a la palabra de Dios. Acá vemos, lo primero es que es el llamado a un marginado social, yo lo tengo como título en esta porción que vamos a leer, pero es el llamamiento de Leví y la cena en su casa. Versículo 13 dice así, y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Ahora bien, sabemos que hay una continuidad entre el versículo 12 y el versículo 13. O sea que aparentemente esto ocurrió casi al mismo tiempo. Después de que él sana al paralítico, él sale de la casa, tiene que salir de ahí porque ya no, las multitudes estaban ahí agolpándose y estaban todo ahí, ya no había más lugar. Y él se dirige ahora, después de lo que ocurrió en el milagro de la sanidad del paralítico al final del versículo 12, que lo vimos, él ahora sale y se dirige a la orilla del mar de Galilea, todavía se encuentra en la región, o en la zona de lo que es Capernaum, ciudad portuaria, una ciudad en la cual su economía era predominantemente era la pesca, y era un puerto muy importante para el Imperio Romano, por lo cual, como era una zona muy comercial o comercializada, y precisamente Capernaum se encontraba en las vías o en los caminos que unían, diríamos, Damasco, que estaba en la parte este, pasaban por Capernaum y para después dirigirse al sur de Israel. Ya voy a poner en la pantalla un mapa. Entonces era de suma importancia esta ciudad, porque generaba mucho dinero, muchos ingresos para el Imperio Romano y por supuesto también para muchos de estos recaudadores de impuestos. Entonces era preciso de que en esta ciudad y en este camino donde ahora Jesús se encuentra caminando en la orilla del mar de Galilea, se encontrase con una mesa de un recaudador de impuestos. Es como si fuera una aduana, como si fuera la casa de aduana, ¿no es cierto? Donde
el peaje, una casa de aduana, casa de aduana, como si fuera una oficina de aduana, donde uno tiene que pasar por ahí, los comerciantes pasaban por ahí y tenían que pagar sus impuestos, o el peaje, ¿no es cierto? Eso lo voy a hablar un poquito más ahora en detalle. Muy bien, dice así la palabra, vamos a seguir. Entonces, acuérdense que esto está ocurriendo precisamente después de la sanidad del paralítico, que creo que si no mal no recuerdo, creo que es Lucas que nos dice, sí, Lucas 5, 27, dice, y después de esto, dice Lucas. Lucas utiliza la palabra después de esto. ¿Después de qué? Después de la sanidad del paralítico. O sea que por eso que estoy diciendo que está ocurriendo casi al mismo tiempo, ¿no es cierto? Cuando ocurrió eso. Ok, seguimos. Dice, y a pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y les dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos, ¿ve? Ahí nos dice que estos teólogos, estos maestros de la ley, eran de los fariseos, que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Ahora, esta no era una pregunta porque estaban curiosos, porque querían saber más de por qué Jesús estaba haciendo eso, sino más bien una pregunta en una forma, un gesto de crítica. Al oír esto, versículo 17, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí mismo ellos deberían de haber reaccionado y haber dicho, sí, nosotros también somos pecadores. Nosotros también necesitamos venir al gran médico, al gran sanador, aquel quien puede perdonar nuestros pecados. Pero no, porque ellos tenían o sea, ellos se consideraban tenían su propia justicia, ¿no es cierto? Ellos consideraban que por sus propios esfuerzos y méritos podían entonces ser así, ganar el favor de Dios. Y no cambia, hoy en día muchos también, hoy en día mucha gente se cree que porque son buenas gentes, uno pregunta si ellos irían al cielo y mucha gente dice, porque se consideran buena gente, buenas personas, no se consideran malas, de que tal vez Dios le dé la entrada al cielo, ¿no es cierto? Se creen que por sus propios méritos pueden conseguir. Tendemos a categorizar los pecados. Si eres un ladrón, eres un asesino, claro, eres un pecador, pero yo, que le ayudo a mi vecino, que voy a claro, la iglesia. Claro, lo catalogamos como bueno. Y cuando vemos que cuando la Biblia dice que no hay ninguno que sea bueno, porque la palabra bueno es en relación, ¿no es cierto?, al estándar de Dios, o sea, la perfección de Dios. Entonces tendríamos que usar no la palabra que yo soy más bueno que tú, yo no soy tan malo como tú tal vez, o sea, porque todos somos malos. O sea, que tal vez lo miramos al nivel de maldad. Yo no soy tan malo como aquella persona o como fulano o mengano, pero normalmente no utilizamos la parte negativa de hablarnos de nosotros mismos, sino que usamos que yo no soy una mala persona comparado con yo soy una buena persona. Y bueno, eso ya lo aprendimos en otras clases, en otras secciones, pero quería aclarar ese punto. Bueno, entonces vemos acá que nos menciona, acá está el llamamiento de Leví. ¿Okay? Y es curioso porque Marcos lo menciona como Leví, pero también Lucas y Mateo menciona como Leví, pero, perdón, al revés quise decir. Marcos y Lucas lo menciona como Leví, usando el nombre hebreo, el nombre judío de Mateo. Y Mateo, cuando él se refiere a sí mismo, perdón, la garganta, cuando él se refiere a sí mismo, él menciona como Mateo. Que algunas personas dicen que, y hay un poquito de diferentes opiniones en esto, de acuerdo a qué comentarista uno lee, de que Mateo pudo haber sido un sobrenombre que tenía Leví. Otros dicen que tal vez Mateo cambió su nombre después de su conversión, porque ¿quién quería asociarse o que se recordase que Leví era el recaudador de impuestos, ¿no es cierto? Sino más bien él después optó de usar o su apodo, o
como Mateo, ¿no es cierto? Que era más bien, y es interesante porque el nombre Mateo significa regalo de Dios, o regalo de Dios. Y precisamente eso es lo que Leví, Mateo, recibió, ¿no es cierto? El regalo de la salvación cuando Jesús lo llama a seguirlo. Pero interesante que nos menciona acá entonces que él salió de Nueva Orilla, y ¿quién vio? Dice, ¿sentado a dónde? Dice, Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos. Ahora bien, hijo de Alfeo era un nombre muy común también en ese tiempo, o sea que no tenía nada que ver con los otros, los hermanos de, se me fue el nombre, que eran también hijos de Alfeo. Sí, creo que sí. No tiene nada que ver con ellos, sino que aparentemente el padre de Leví, de Mateo, tenía el mismo nombre que el de ellos. O sea que no se puede asociar de que eran hermanos, pero bueno. El punto que quiero llegar acá, que habla de la oficina de los tributos. Ahora bien, si vamos un poquito al Mateo, quiero llevarlo un poquito al sistema económico de ese tiempo. Acuérdense que estamos haciendo un estudio, ¿no es cierto? O sea que tengo que acordarme que no estoy predicando, estoy enseñando. Así que hago ese cambio en mí mismo de que a veces me voy a más predicar que enseñar. Entonces, vemos acá la Palestina en tiempo de Jesús. Quiero hacer una aclaración también. Para un judío mesiánico, judío cristiano, por usar ese término, me acuerdo de haber conocido varios de ellos cuando fui a Israel, y ellos se ofenden realmente si uno se refiere a Israel como Palestina. Normalmente en muchos de nuestros estudios bíblicos se menciona como Palestina, pero quiero que ustedes sepan que en la mentalidad de un judío, primordialmente aquellos judíos que son mesiánicos, son salvos, que han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, como el Mesías prometido, el Rey venidero, el Rey prometido. Ellos me decían allá, no mencioné acá que esto es Palestina. Eso fue un término que se empezó a usar más en la época. Después de la diáspora. De la diáspora, y después se utilizó mucho, los ingleses lo utilizaron mucho cuando Inglaterra por siglos, o sea, ocupó ese territorio. Bueno, entonces, quería tan solo hacer esa aclaración. Yo sé que en muchos de nuestros materiales de estudio, en muchos estudios cristianos, se utiliza la palabra Palestina, ¿no es cierto? Porque así era normalmente conocida esa tierra, pero es un poco una ofensa para el judío que ellos querían tan solo aclarar. Pero bueno, acá tenemos el mapa de Palestina, y yo quiero que ustedes vean que en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, los romanos cuando ocuparon Palestina, entre comillas, Israel, y tomaron control, el Imperio Romano tomó control de esta región, lo que pasó es que se dividió la tierra en diferentes tetrarquiados con tetrarcas, pero antes de eso se había colocado un rey así colocado por el Imperio Romano, que fue Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de Herodes el Grande? Que cuando Jesús nació, después de que Jesús nació, él mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, de ahí que Jesús después, José y María se dirigen hacia Egipto y escapan por varios años. Y bueno, entonces ese era el tiempo de Herodes el Grande. Herodes el Grande tenía hijos. Cuando Herodes el Grande muere, creo que muere en el año 4 de nuestra era, el Imperio Romano divide el reinado de Herodes, lo divide entre tetrarcas en 4 partes, y en cada uno de sus hijos. Entonces tenemos la parte de Galilea, aquí tengo mis notas, a ver si no me equivoco. Galilea estaba, diríamos, controlada por el tetrarca Herodes Antipas. También la región de Galilea, ¿y cuál era? También la zona de, bueno, principalmente era Galilea. Y después tenemos en la parte de Judea, estaba lo que era Herodes el Grande, tenía un hijo que se llamaba Arquelao. Y Arquelao estuvo por varios años hasta que después, en la región de Judea, ahí lo tienen en el mapa, la parte verde, abajo, después fue quitado él, porque hubo escándalos, el asunto de ahí escandalosos con Arquelao. El Imperio Romano no quería tener problemas, perdón, alguien se está conectando.
Entonces, lo que hicieron es colocaron entonces a Poncio Pilato como procurador o aquel que estaba en control de esa región. Por eso es que años después, cuando Jesús es condenado, se presenta delante de Poncio Pilato. Había sido colocado por el Imperio Romano, siendo que él era romano también, para controlar toda esa región. Pero así se encontraba dividido cada una de las regiones, y cada región tenía su sistema económico, de que si entonces uno cruzaba a otra tetrarquía que pertenecía a otro de los tetrarcas, de los tetrarcas de Herodes, como Antipas o a un Filipo o Herodes Antipas en estas regiones, y justamente en las entradas, en las fronteras, se encontraban estas mesas de los tributos. ¿Okay? Entonces, y era la manera que el sistema económico se mantenía en esta región, donde estos recaudadores de impuestos recaudaban del pueblo, pasaban una parte de ese importe, lo pasaban a los tetrarcas o al sistema tetrarquial de ese tiempo, y a su vez los tetrarcas lo pasaban al Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una cantidad fija que tenían que pasarle siempre. Ellos decían, no nos interesan si ustedes recaudan más, pero ustedes nos tienen que dar tanta cantidad cada mes, cada año, por cada región. ¿Okay? Entonces era una cantidad fija que el Imperio Romano absorbía y tomaba de esta región. Entonces imagínense, con ese sistema, la explotación y la corrupción, de decir, bueno, acá podemos nosotros cargarle a extorsionar al pueblo y quitarle más de lo que, ¿no es cierto?, se debía de pagar al Imperio Romano, porque el Imperio Romano no le importaba, con tal de que ellos recibiesen la cantidad que estaba fija, que ellos tenían que recibir de cada una de estas regiones en lo que era en la Palestina en tiempo de Jesús. Entonces ahora nos encontramos nuevamente, de que nos encontramos en una de las mesas de los tributos. Ahora bien, la oficina de los tributos. Había una jerarquía. Estaba el jefe de los recaudadores de impuestos y estaba los recaudadores de impuestos. Mateo, Leví, o Mateo, era uno de esos recaudadores de impuestos, que estaba debajo de uno de los jefes de los recaudadores. ¿Se acuerdan Saqueo? Saqueo, en Lucas capítulo 18, creo que es, 18 19, menciona acerca de que Saqueo, y es la única vez que nos menciona en el Evangelio, de que él era un jefe de recaudadores. O sea que lo que hacía era que el jefe de recaudadores vendía como una franquicia. Se vendía una franquicia al mayor apostador, ¿no es cierto? Para entonces juntar a sus peones, diríamos, sus soldados, que se encontraban esparramados por los lugares estratégicos de las entradas comerciales, para entonces recaudar así los impuestos. Bueno, Mateo se encuentra en una de estas entradas, aduanas, peajes, podemos mencionar, donde estaba entonces recaudando lo que son impuestos de exportación, de importación, de cuántas ruedas tenía la carreta. O sea, había impuestos para todo tipo de cosas. O sea, es como hoy en día. Hoy tenemos impuestos para todo. ¿Okay? No ha cambiado. Los tiempos no han cambiado. O sea, así era también en ese tiempo. Había impuestos para todo tipo de cosas. Y acuérdense que también había un impuesto local, que el impuesto del templo. Se pagaba con los diezmos, o uno tenía que pagar sus diezmos, o también había un impuesto que tenían que pagar. ¿Okay? O sea, que vemos que el pueblo de Israel estaba, pero completamente extorsionado por ambos lados. ¿Okay? Tanto por el Imperio Romano, usando a estos judíos traidores, porque imagínense estos eran judíos, los jefes de recaudadores de impuestos, como los recaudadores de impuestos, como era Mateo, se consideraban traidores, y correctamente el pueblo de judíos los consideraba de esa manera, como traidores, debido a que ellos trabajaban para el gobierno romano, trabajaban en contra, o sea, trabajaban con el enemigo del pueblo de Israel.
Entonces, estos recaudadores de impuestos tenían a su disposición los soldados romanos también, que los custodiaban y cuidaban de que ellos pudieran entonces recaudar el dinero que tenían recaudar. Y si la gente no se oponía a dar el dinero de pagar, ellos lo podían entonces encarcelar y bueno, eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces el pueblo en la mente del judío, y especialmente de los fariseos, de los escribas, ¿no es cierto?, de los religiosos, esto eran personas que eran marginadas socialmente, ¿no? O sea, a un recaudador de impuestos, un publicano, que también se le menciona como publicano, no podía entrar o asociar, no podía entrar en las sinagogas. O sea que la sinagoga, imagínense, era la parte, la parte de la comunidad social, ¿no es cierto?, del pueblo judío, porque ahí se juntaban, ¿no es cierto?, durante la semana y escuchaban la palabra de Dios, pero también la sinagoga operaban también como corte, como una corte y como otras funciones también, como una municipalidad, tipo así, magistrado y bueno. Todo eso, ellos estaban excluidos socialmente de no asociarse con ningún judío. Y especialmente los fariseos era algo inmundo, o sea, de que ellos tocasen o se asociasen o entrasen en la casa de un publicano. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tenemos, creo que en Lucas nos menciona, ¿no es cierto?, la manera de pensar de un fariseo y la de un publicano. Y en Lucas 18 nos menciona, ¿se acuerdan la parábola del fariseo y del publicano, cuando dice, refiriéndose también a esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, hay esta justicia propia, obras, ¿no es cierto?, de que yo puedo ser salvo por mis méritos, y despreciaba a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos, los dos. Y ahí habla, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Claro, estafadores se estaba refiriendo a los recaudadores de impuestos, que eran ladrones, y verdaderamente eran eso. Los recaudadores de impuestos eran estafadores, eran extorsionistas, eran ladrones, porque estaban robándole al pueblo, ¿no es cierto? Y ellos estaban quedando con una porción, ¿no es cierto?, lo que ellos tenían que recaudar. Y él sigue diciendo, ¿no es cierto?, ni aún como este recaudador, dice, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, acuérdense, 2 veces por semana, que eso lo vamos a regresar. Dice por semana, y doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y bueno, y sabemos que solamente Dios puede salvar o salva a aquellos que reconocen que son pecadores y que vienen al arrepentimiento, ¿no es cierto? Y no puede salvar a aquellos que, como los fariseos, que se consideraban ellos mismos justos por sus propios méritos, diciendo, sabe que yo no necesito a Jesús, yo por mi propia obra puedo ser salvo. Y por supuesto, eso es rechazado. El cristianismo no acepta una salvación de obras o de méritos humanos, sino es solamente un milagro de Dios. La salvación es un regalo de Dios por gracia por medio de la fe. Bueno, vamos a seguir. Entonces Jesús cumplió el enfoque de su ministerio, como ya lo describí en Marcos 1:38, cuando él sale nuevamente a predicar a las multitudes, sale al mar, a la orilla del mar. Jesús sabía que o sea, él tenía que estar enfocado en su ministerio, en su prioridad, que era de traer las buenas nuevas del Evangelio. Y acá nos introduce a Leví, a Mateo, este recaudador de impuestos, y como ya les dije, estos recaudadores estaban despreciados como traidores y como extorsionistas, y esa era la mentira. Por eso que está el escándalo, ¿no es cierto?, de los fariseos. ¿Y qué le dice Jesús? Y acá viene la gran sorpresa, ¿cierto? De todas las personas que Jesús tiene que escoger para ser su discípulo y obviamente después hacer uno de sus apóstoles, es un recaudador de impuestos. De todas las personas, escoge aquel que es marginado socialmente, rechazado por la sociedad judía y específicamente por los fariseos, los religiosos de ese tiempo. Y precisamente es a él que le dijo, sígueme. O sea que Jesús no le frenó el estigma social. Mateo debió haberse quedado, yo imagino que
aparte de las personas, de los fariseos, que cuando vieron eso, porque lo hizo públicamente Jesús, no lo hizo así. No, ahí está, las multitudes lo están siguiendo, imagínense. Las multitudes lo están siguiendo a Jesús, están con sus discípulos. Y bueno, lo están siguiendo y de repente lo mira a Mateo, conociendo el corazón de Mateo. Acuérdense que Jesús conoce lo que está en el corazón del hombre. Vio un corazón arrepentido, vio un corazón que estaba preparado, vio un corazón que conocía bien que él era un pecador. Porque Mateo no fue la primera vez que lo vio a Jesús. Acuérdense que ya Jesús estuvo aquí en Capernaum. Ya tenemos casi un año ya de que está en Capernaum. O sea que Mateo lo habrá visto, habrá escuchado, habrá visto a las multitudes, ¿no es cierto? Porque él estaba en esta mesa de los tributos. Entonces, ya sabía, había oído de los milagros de Jesús. Entonces vemos que cuando Jesús ve el corazón de Mateo y le dice, sígueme, al instante, dice la palabra de Dios, en ese momento, ¿qué hizo Mateo? Dice, levantándose, le siguió. Creo que Lucas nos dice, del mismo pasaje, dice, y dejándolo todo. Eso es importante, dejándolo todo. Porque tenemos que pensar, dejándolo todo. Mateo era una persona que tenía dinero. Tal vez no era tan rico como Zaqueo, porque Zaqueo era jefe, ¿no es cierto? Pero Mateo, al tener una casa y poder tener invitados dentro de una casa, tendría que haber sido una casa bastante grande, como también Zaqueo, ¿no es cierto?, que hizo esa gran fiesta, y, ¿me entendés? Porque las casas en ese tiempo eran pequeñas, eran prácticamente casi de un cuarto. No había gran división de hoy en día de tener muchos cuartos. Estoy hablando de la casa común, ¿cierto? Entonces, cuando ya vemos que una casa era más grande, más amplia, con un patio interno tal vez, y todo eso, wow, o sea, esa persona era pudiente, tenía que tener dinero. Y bueno, porque vemos que después Mateo, de la alegría de saber que Jesús lo llama a él, ¿no es cierto? El Mesías, el Salvador, lo está llamando, y él responde. ¿Por qué? Porque tiene un corazón arrepentido, ¿no es cierto? Él reconoce su pecaminosidad y reconoce que necesita un Salvador. Y Jesús, viendo su corazón, dice que lo deja todo. ¿Y qué dejó todo? Dejó todas las cosas materiales, dejó las riquezas, dejó lo que, ¿no es cierto?, el estatus, diríamos, no tanto social, porque en la sociedad eran rechazados, pero sí la parte de dinero. A ellos, como recaudadores de impuestos, les importaba qué es lo que pensaba la gente. Ellos habían crecido una piel bien gruesa, diríamos, porque no les importaba lo que el pueblo pensaba acerca de ellos, y los fariseos, y lo que ellos pensaban. Entonces, pero aunque estaban excluidos de la sinagoga, fue aceptado por Dios. Eso es lo que vemos acá. Habían sido excluidos por la religión de ese tiempo, pero acá vemos que cuando Dios ve un corazón arrepentido y ve un corazón que está preparado, fue aceptado por Dios. Mateo conocía su pecado, su avaricia, su traición a su pueblo, pero cuando Jesús lo llama, él sabía que junto a esa orden, porque fue más que tan solo una sugerencia de, hey, ¿querés venir a seguirme? Fue una orden, fue un mandato. Jesús mandó decirle, sígueme. O sea, que lo que Jesús no hace sugerencias de seguirlo, porque no hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otro que puede darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. O sea, que es un mandato y es una decisión, ¿no es cierto?, que las personas y las multitudes tenían que haber tomado. Él sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de sus pecados. Había una promesa, ¿no es cierto? Y él valoró más la vida eterna, perdón de sus pecados, más que cualquier cosa material que él podía tener en ese momento. ¿Okay? Así que bueno, así que Jesús no lo frenó eso. Entonces vemos que la pronta respuesta fue milagrosa, un reflejo de la obra sobrenatural de la regeneración en el corazón de Mateo. Y según Lucas 5:28, como ya les dije, me adelanté, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lo vemos claramente ahí en Mateo 5:28. El dinero, el poder, los placeres del mundo perdieron todo valor, ¿no es cierto? Todo control sobre el corazón de Leví, de Mateo. Él entendió que, o sea, que él al seguir a Jesús había quemado todos los puentes de no poder ya regresar más. No era así con los pescadores, ¿no es cierto?
Los pecadores podían regresar a pescar, y vemos que eso ocurre, ¿no es cierto? Después de la resurrección, después de la muerte y la resurrección de Cristo, Pedro regresa, ¿no es cierto?, a volver a pescar, y después Jesús se encuentra con él a orillas del mar. Bueno, pero vemos que no es así con Mateo, porque como estas eran posiciones muy demandadas, o las personas, había muchos judíos que estaban alineados en la fila, ¿no es cierto?, de conseguir esa franquicia, esa oficina o esa posición de ser un recaudador de impuestos, porque sabían que así iban a ser ricos. Sabían que el momento que él lo dejaba, alguien más iba a suplantarlo. Entonces, prácticamente él sabía que él estaba dejando su carrera, su vida, o sea, y se estaba entregando completamente al nuevo propósito que Jesús tenía para la vida de Mateo. Aunque perdió su carrera, ganó una recompensa eterna, una herencia incorruptible. Tenemos que pensar en eso, o sea, él valorizó más lo eterno, ¿no es cierto?, que lo temporal. Y así debe ser con nosotros. O sea, debemos de poner siempre una prioridad en lo que tiene valores eternos, en vez de las cosas que tienen valores temporales. Okay. La importancia de eso. Aconteció que estando que Jesús a la mesa en casa de él, o sea, que ahora Mateo, después del llamado, lo invita, ¿no es cierto?, Mateo, a su casa junto con otros publicanos y pecadores. ¿Quién sabe cuáles estaban en ese grupo de pecadores? Si eran prostitutas o quién más, que eran considerados, ¿no es cierto?, pecadores por los fariseos, porque ellos nunca se referían a sí mismos como pecadores, porque ellos no se consideraban pecadores, ellos eran los hijos de Abraham, ¿no es cierto?, los hijos de la promesa, y bueno, ahí está el gran problema, ¿no es cierto? Y bueno, entonces vemos que van a la casa. Y el hecho de invitar, o sea, el hecho de entrar a una casa en ese tiempo, en esa época, ¿no es cierto?, en esa cultura, vamos a usar la palabra, la cultura judía, era un asunto de que yo me estoy asociando contigo, un asunto de intimidad, de amistad, porque era muy importante, el hecho de comer juntos en esa sociedad, era un asunto de establecer, más allá de tan solo compartir un alimento, era un asunto de amistad, de intimidad, ¿no es cierto?, con esa persona. Entonces, ahí en el escándalo de los fariseos, de que el hecho de que que está comiendo, y en ese tiempo de comer, no era una mesa, era una mesa rasa cerca, o sea, al piso, prácticamente estaban todos acostados, ¿no es cierto?, sus pies alejados de la mesa, pero recostándose en un hombro, o así, en un codo, y acostándose. Okay. Entonces, esa era la manera que se acostaban y comían, reclinándose, de una manera muy, muy íntima, ¿no es cierto?, en vez de estar sentado en una silla aparte. O sea, que prácticamente se están tocando uno con el otro, hay un acercamiento, o sea, no sé si me están entendiendo. Entonces, eso es lo que vemos que está ocurriendo acá en la casa de Mateo. La transformación de Mateo fue motivo para una celebración, y Jesús era el invitado de honor a esta celebración. O sea, había un motivo de celebrar, no era tan solo de socializar con las personas del mundo, ¿no es cierto? Pero había un motivo, el motivo era, por supuesto, de que Jesús iba a aquellos que habían sido invitados por Mateo, que Mateo los conocía, otros publicanos, otros también sus compañeros, diríamos, de oficio, y otros pecadores también. Fue invitado por Mateo, y Jesús ahora le está presentando también a ellos el evangelio, la salvación, ¿cierto? Y junto con esa multitud, que me imagino que los siguieron también hasta la casa de Mateo, también se encontraban estos religiosos y fariseos. La dramática conversión de Mateo, está ahí en la pantalla, fue un ejemplo para muchos otros creyentes en Jesús en ese día. O sea, fue algo tremendo, fue un sacudón, ¿no es cierto? Decir, wow, ¿qué es lo que lleva a que un recaudador de impuestos, ¿no es cierto?, siendo quien era, marginado, separado y sin importarle, ¿no es cierto?, extorsionando al pueblo, siendo un traidor, siendo un ladrón y todo eso, de que siguiese a Jesús, pero más que todo, el asombro ha sido de Mateo, ¿no es cierto?, y con el resto de la gente cuando Jesús lo llama a Mateo. El banquete en la casa de Mateo se convirtió en un avivamiento, ¿no es cierto?, y eso es lo que vemos acá. Bueno, versículo 16, ya terminando en esta primera parte, ahí se encuentran los personajes religiosos, acá aparecen, ¿no es cierto?, el escándalo. ¿Cómo es esto que puede estar ocurriendo? Y este dice que es el Mesías, o dice que es un rabino, porque ellos no lo
no creían que era el Mesías, pero que era un rabino, ¿no es cierto?, un maestro. ¿Cómo es que entonces él puede aceptar a esta gente y comer con esta gente? ¿No es cierto? Y ahí está, dice, los escribas los fariseos viendo comer con los publicanos y con los pecadores, siempre están juntos, o de ese grupito, porque así ellos los catalogaban. Eran separatistas, ¿no es cierto? Porque así era el nombre de los fariseos. La palabra fariseo significa los separados, y ellos se querían separar ¿no es cierto? Porque ellos eran los exclusivos, eran los piadosos, eran los que supuestamente guardaban la ley de Dios. Lo que ellos querían guardar eran sus propias leyes, inventadas por las tradiciones fariseicas. Por eso que se los consideraban los judaizantes fariseos, porque ellos habían creado su propio sistema religioso, fueron más allá de lo que la ley de Moisés determinaba o pedía o requería. La pregunta que ellos hicieron a los discípulos nació de la curiosidad no nació de la curiosidad, como decía anteriormente, sino más bien del desprecio, de la crítica. Acá ya comenzó el enfrentamiento. En el año de popularidad de Jesús, como yo les decía que este es el año de popularidad de las masas, de las multitudes siguiéndole, vemos la gran confrontación que comienza, que al fin y al cabo, esa gran confrontación que ya comenzó con los fariseos, que lo acusaban de violar la ley de Moisés, lo cual no era cierto. Realmente lo que Jesús estaba no siguiendo era la ley de ellos, la ley fariseica, la ley inventada por la tradición más, sino Jesús vino a cumplir la ley al pie de la letra, ¿no es cierto? Él vino a cumplir la ley de Dios, no a abolirla. Bueno, los fariseos afirmaban ser santos, pero en realidad su moralidad era superficial. Cuando ellos dicen que bebe y come, ¿no es cierto? Dice, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos? Eso simbolizaba la aceptación, el de dar la bienvenida, hablaba de amistad, ¿no es cierto? Y eso enfurecía los corazones de estos religiosos, el corazón vengativo que tenían estos líderes religiosos. Ellos realmente tendrían que haber sido la guía del pueblo de Dios, siendo que ellos estudiaban y conocían el Antiguo Testamento y sabían acerca de la llegada del Mesías. Ellos deberían haber sido mostrado misericordia, pero vemos que no, había un superficialismo, había un externismo, ¿no es cierto?, en su religiosidad, que no les permitía, ¿no es cierto?, perdonar, y más bien eran vengativos y condenaban, ¿no es cierto? Su justicia no era consecuencia de la transformación del corazón realizada por Dios, sino que era una justicia externa, hipócrita. Por eso que Jesús constantemente les habla de ser hipócritas, y porque ellos se consideraban muy santulones y piadosos, cuando en realidad sus corazones estaban tan lejos de Dios, y Dios, viendo el corazón de ellos, ¿no es cierto?, y la hipocresía de ellos, que todo lo hacían por apariencia, ¿no es cierto? Entonces vemos que Jesús los consideraba como hipócritas, los que condenaban como pecadores en los que habían recibido el regalo divino de salvación por medio de la fe en Cristo. Los que ellos condenaban, los que ellos consideraban que merecían ir al infierno, estos fueron los que recibieron, o sea, cuando aquellos que reconocen su pecaminosidad y vienen a un arrepentimiento, son los que recibieron el regalo divino de la salvación por medio de la fe en Cristo. Qué irónico, ¿no es cierto?, de que ellos deberían de haber reconocido lo mismo, pero no fue así. Y ya terminando en esta primera parte, la condena de parte del Salvador, acá donde Jesús los condena a ellos. Ellos condenaron a Jesús, criticaron, ¿no es cierto?, se espantaron, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando, se escandalizaron, pero acá Jesús le contesta, al oír esto, o sea, al oír el comentario que ellos hicieron, de por qué Jesús comía y bebía con esta manga de pecadores, de publicanos, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios solo ofrece la salvación a pecadores, no a aquellos que se consideran buenos. A diferencia de las religiones del mundo, que solo ofrecen salvación a los que son buenos. Porque eso es lo que es el sistema religioso de este mundo, de todas las religiones,
es un asunto de cuánto puedo hacer para entonces ganar favor con Dios o alcanzar a Dios, ¿no es cierto?, por mis méritos, por mis buenas obras. Cuando es todo lo contrario, el cristianismo solo ofrece la salvación a aquellos que se consideran pecadores, lejos, destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios ofrece como regalo la vida eterna a todo aquello que ponen su fe en Cristo Jesús. Y bueno, ahí es eso lo que está ocurriendo. Entonces vemos que la respuesta de Jesús fue simple y profunda, y Jesús era el médico del alma. Él tenía sentido para él a estar con ellos, ¿no es cierto? Porque para eso él vino, ¿no es cierto? Ellos estaban enfermos con el pecado. Y también los fariseos estaban enfermos con el pecado. Pero él les dice, yo no vine, o sea, ustedes que se creen que son sanos, o sea, entonces yo no vine para ustedes. Pero no necesitaban, ¿no es cierto? Porque todos, como ya les dije al principio, como introducción, todos somos pecadores. No hay ninguno que sea justo. Y vemos que esta declaración es un resumen del ministerio de Jesús, del mensaje cristiano. A llamar a los pecadores, ahí está en la pantalla, a los que saben que tienen una enfermedad mortal, a los que están sin esperanza, a los hambrientos y sedientos de justicia, los quebrantados, a los pecadores desamparados, que saben que son indignos, pero desean ser perdonados. Es a ellos que exactamente le da el regalo de la salvación. Amén. Y no es el caso de testimonio de cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, de que ahora somos seguidores de Cristo, de que todos nosotros, cuando fuimos confrontados o enfrentados con el Evangelio de Dios, el poder del Evangelio de Dios que viene y trajo convicción a nuestros corazones, fuimos confrontados con nuestra pecaminosidad y pudimos ver cuán pecadores somos, ¿no es cierto? El velo se cayó de nuestros ojos, ¿no es cierto? Y pudimos ver que la única respuesta, nuestra única esperanza era poner nuestra fe en Él. Bueno, ya terminando. Si me dan 10 minutos más, tal vez no termino todo del 18 al 22, pero quiero introducirles a lo que vamos a ver ahora. Porque acá entonces vemos el carácter distintivo y exclusivo del Evangelio. Acá es donde entonces Jesús ataca directamente el sistema religioso de los fariseos. Y el por qué los fariseos rechazaron a Jesús, es porque Jesús no era lo suficientemente religioso. Fíjense esto, ven en esto. La razón por la cual los fariseos rechazaron a Jesús es porque ellos veían a Jesús que no era lo suficientemente religioso como ellos, o legalistas, moral, de acuerdo al estándar fariseo. No era lo suficientemente santo Jesús. Estamos hablando del Santo de Israel, el Dios encarnado, aquel que es sin pecado. Estos meros religiosos fariseos, hipócritas, pensaban que Jesús no era lo suficientemente religioso, porque ¿cómo puede ser que él acepte a publicanos y a pecadores? ¿Me explico? Es por eso que lo rechazaron. Lo odiaron, porque también Jesús atacó el sistema legalista de ellos, el sistema de obras, el sistema de méritos. Entonces vemos cómo Jesucristo, vez tras vez, a través de las parábolas, a través de las enseñanzas, atacó la hipocresía de ellos. Entonces vemos que la única persona que puede entrar al cielo, que puede ser recibido por Dios, la única persona que se les da salvación, no son los que la ganan por sus propios méritos, sino los que se consideran pecadores. Y acá viene entonces, en esta sección vamos a ver, el Evangelio del Señor Jesucristo es único, incomparable, exclusivo. No puede coexistir. Yo creo que entiendan esto, el cristianismo, el verdadero cristianismo, vamos a ponerlo de esa manera, porque hay un cristianismo falso en sí, por eso que me gusta usar el término seguidores de Cristo, porque muchas veces cuando usamos la palabra ser cristiano, está tan usada esa palabra ya, ¿no es cierto?, que todos se consideran cristianos. Aún aquellos que nunca han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero bueno, para decir que no son ateos, dicen que son cristianos, porque tal vez nacieron en una religión o iban de vez en cuando a una iglesia, entonces bueno, ese es, diríamos, como yo me tengo que identificar, ¿no es cierto? Pero la realidad es ¿eres tú un seguidor de Cristo? Porque realmente el seguidor de Cristo, como le dijo Jesús a Mateo, sígueme, es realmente el que le sigue en obediencia,
en reconocer que Él es el Salvador, es la única esperanza para el perdón de nuestros pecados, entonces eso realmente determina que somos verdaderos cristianos, que lo hemos dejado todo, pasado ha quedado atrás, y aquí que son todas hechas nuevas, ¿no es cierto? Ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y bueno, vemos acá que no pueden coexistir con ningún sistema religioso alternativo. El cristianismo no puede coexistir, no puede entremezclarse entre lo que son obras, méritos humanos, justicia propia, con lo que es la justicia de Cristo, los méritos de Cristo, la obra completa que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la gracia de Dios, que es un regalo, la salvación, el perdón que viene solamente a través de la fe en Cristo Jesús. No puede coexistir los dos, no pueden entremezclarse. Hoy en día vemos mucho en eso, un sistema legalista de muchas religiones que se consideran cristianas, que han entremezclado las obras con muchas sectas, han mezclado eso, ¿no es cierto? La mayoría, no, yo diría todas las sectas cristianas. Cuando digo sectas cristianas estoy refiriéndose a Testigos de Jehová, lo que son los mormones, y otras más, ¿no es cierto?, que podemos hablar de sectas pentecostales unidos, sí, la Iglesia de Cristo, hay ciertas ramas, bueno, hay un montón, un sinfín de sectas que han añadido, ¿no es cierto?, que aparte de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes que también hacer ciertas obras, o bautizarse en el nombre de Jesús, o un montón de otras cosas más. Vemos que no puede coexistir. Es clara, la Biblia es clara, que solamente hay un Dios, una revelación autorizada, una escritura, ¿no es cierto?, una verdad revelada de Dios, un camino de salvación. ¿Okay? El mensaje de perdón y arrepentimiento de Jesús fue lo que rechazaron estos religiosos, estos santurrones, con la arrogancia moral que ellos tenían, con la hipocresía que ellos tenían. Y exactamente eso es lo que está ahora ocurriendo. Ya termino. Ahora viene la acusación crítica. El versículo 18. Permítanme leer unos versículos y ya voy a reanudar esto la semana que viene, pero quiero que ustedes lo vean acá. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Yo creo que entendamos bien la pregunta que está ocurriendo acá, porque quiero que entendamos bien el sistema de los fariseos. Habían introducido los fariseos normalmente ayunaban 2 veces a la semana, eran los lunes y los jueves. Yo no sé si este era un día lunes o era un día jueves, pero aparentemente habrá sido uno de esos 2 días, porque por eso hacen la pregunta, porque ven que está cenando Jesús en la casa de Mateo. Tal vez habrá sido un lunes, tal vez habrá sido un jueves. ¿Entendés? Entonces, por eso ellos hacen esa pregunta. ¿Cómo es que Jesús y sus discípulos no están siguiendo la ley fariseica? Ahora bien, tenemos que entender que ese ayunar 2 veces a la semana había sido añadido por ellos como un requerimiento, como si fuera un mandamiento que Dios mandaba, cuando solamente había un solo ayuno durante el año, que era un mandamiento de Dios, que creo que se encuentra en Levíticos, ¿dónde está? Levíticos 16, que es precisamente el ayuno de Yom Kippur, o lo que es el día de expiación. Ese era el día en el cual el pueblo tenía que ayunar, porque el ayuno está asociado, con la tristeza, con el quebrantamiento, con el reconocimiento de nuestro pecado, porque por eso que en el día de la expiación, el día en el que se hacía el sacrificio, el cual el sacerdote entraba al templo, al lugar santísimo, y traía el sacrificio para el perdón del pecado del pueblo una vez al año, era un asociarse de que el pueblo tenía que compungirse, era que tenía que quebrantarse y reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Y por eso se hacía ese sacrificio y todo eso. Vemos que entonces había solamente un ayuno que prescribía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ¿no es cierto? Que el pueblo tenía que, no estos 2 ayunos que hacían semanalmente. Ahora bien, había muchos ayunos que eran voluntarios, y eso está muy bien. El ayuno puede ser voluntario, o sea, pero no era en el tiempo de Jesús, en lo que es en
La palabra de Dios en el Antiguo Testamento no lo requería, no era un mandamiento que tenían que ayunar 2 veces a la semana. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Lo elevaron más. Ellos decían, no, nosotros vamos a ser más santos que Dios. Vamos a una vez al año, no es suficiente. Vamos a hacerlo 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y lo vamos a requerir, por si acaso, sí. Y que el pueblo nos vea, que nos vea ahí todos tristes, caminando, con nuestras ropas así, todo compungidos, ellos estaban. Sí. Wow. Sí, no, exactamente. Y bueno, y eso es lo que está ocurriendo acá. Los dejo con esa introducción de lo que vamos ahora a empezar a leer y qué analogía, o 2 analogías que va a traer, o ejemplos, ¿no es cierto?, que Jesús va a traer para confrontar el sistema religioso de ellos, para decirles, el sistema de ustedes es un sistema que no sirve, que no es reconocido por Dios. Ustedes, por sus tradiciones, han puesto estas cargas sobre el pueblo. Y bueno, vamos a continuar la semana que viene, pero los dejo que lean este pasaje sobre el ayuno y lo que Jesús ahora empieza a hablar acerca del ayuno y qué analogía usa acerca de el vino, ¿no es cierto?, cuando se fermenta dentro de ciertos odres o estos cueros hechos de cabras. Vamos a ver un poquito más de eso. Ok, ya con esto quiero ya terminar, porque si no voy a extender demasiado. Gracias por la paciencia, gracias por el tiempo. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor? Y continuamos la semana que viene con Marcos capítulo 2, los versículos 18 en adelante. Padre eterno, te damos tantas gracias, Señor, de saber que así como Mateo, tú ves el corazón de él, Señor, un corazón compungido, un corazón arrepentido, un corazón, Señor, que reconocía su pecaminosidad, de cómo tú lo llamaste a él y le dijiste, sígueme. Y dejándolo todo, Señor, él te siguió. Señor, gracias, Señor, por mostrarnos tu gracia, tu amor, tu compasión, tu misericordia sobre aquellos que necesitan, Señor, el perdón de sus pecados, así como cada uno de nosotros que ahora somos seguidores de Cristo. Señor, de que también nosotros, siendo pecadores, Señor, siendo enemigos de Dios, tú aún, Señor, demostraste tu amor en el cual enviaste aún a Jesucristo a morir por nosotros, Señor. ¿Cuánto más ahora, Señor? Señor, que siendo hijos de Dios, Señor, tú nos darás todas las cosas, Señor, tus bendiciones, la garantía de la salvación, de la vida eterna, Señor, que ahora somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, el camino, el único camino de la salvación, que es Jesucristo. Te amamos, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.